Nunca pensé que terminaría atrapado en una isla por una tormenta. Y mucho menos que esa noche cambiaría algo en mí. Pero pasó. Y todo empezó con una toalla mojada. Y un tipo que olía a sal y a fuego recién apagado. Había viajado solo. No era la primera vez. Necesitaba unos días lejos de todo. Del ruido, del trabajo, de mi ex. Elegí una isla pequeña en el sur, de esas que prometen silencio, agua turquesa y pocos turistas en temporada baja. Me pareció perfecto. Hasta que, claro, el cielo decidió lo contrario. El pronóstico había advertido de una tormenta tropical, pero no pensé que sería tan fuerte. Empezó por la tarde, primero el viento, luego la lluvia, después los truenos que hacían temblar las ventanas del hostal. El puerto cerró, los ferries cancelados. Nadie entraba. Nadie salía. Me resigné, bajé a la playa cuando la lluvia paró, con ese aire raro que queda después de una tormenta, todo mojado, gris pero tranquilo. Había ramas por todas partes, sillas volcadas, el mar revuelto. Y él estaba ahí. Camiseta blanca pegada al cuerpo, una radio colgando del cinturón y las manos metidas en los bolsillos del short. Caminaba por la arena como si buscara algo. O como si cuidara que todo estuviera bien, no sé por qué me acerqué. Tal vez porque era el único ser humano a la vista. O tal vez por la manera en que el viento le empujaba el pelo hacia atrás y no parecía molestarle. ¿Todo bien?, le pregunté, medio gritando para que me escuchara por el viento. Se giró, me miró como si no esperara ver a nadie más por ahí, y sonrió con esa mezcla de cansancio y simpatía que solo tienen los que están acostumbrados a lidiar con emergencias. Más o menos, dijo. Media isla está sin luz, pero al menos no hubo heridos. Asentí. Me acerqué un poco más. Soy turista. Estoy varado, parece, como todos, respondió, con un gesto de resignación. Me ofreció la sombra de una sombrilla caída. La acomodó con una facilidad que me hizo pensar que lo había hecho 1000 veces. Se presentó. Javier. Era uno de los socorristas locales. Llevaba 5 años en la isla. Y aunque hablaba con calma, se notaba que estaba agotado. ¿Y tú?, preguntó, clavando la mirada en mis pies descalzos. Saliste a caminar en medio del desastre. No podía quedarme encerrado más tiempo. Dije. Además, pensé que la playa iba a estar vacía. Él rió. Y yo que venía a buscar soledad. Nos quedamos ahí, bajo la sombrilla caída, viendo cómo el mar se tragaba los restos de la tormenta. De vez en cuando, él recibía mensajes por radio, respondía con frases cortas, siempre con esa voz baja y tranquila. ¿Siempre estás así de tranquilo?, le pregunté. No siempre, me dijo, mirándome de reojo. Solo cuando ya no queda mucho por hacer. Hubo un silencio. De esos cómodos. Me contó que era de la isla, pero se había ido de joven. Estuvo en la ciudad, en la costa, incluso vivió un tiempo en Chile. Pero siempre volvía. No sé si por cariño o por costumbre, dijo. ¿Y tú, escapando de algo? No supe qué decirle. Me encogí de hombros. De alguien, tal vez. O de mí mismo. Me miró como si entendiera más de lo que yo decía. El sol empezó a caer. La playa seguía desierta. El viento se había calmado, y por un momento, todo parecía suspendido. La brisa, el olor a sal, el crujido de la madera mojada. Javier sacó una linterna de su mochila y me preguntó si quería acompañarlo al refugio de emergencia. Me dijo que ahí estaban guardando víveres, y que podía ofrecerme un café si no tenía apuro. No lo dudé. Caminamos en silencio por un sendero de tierra húmeda, con él iluminando el camino y yo tratando de no resbalarme. Cuando llegamos encendió un par de velas, puso agua a calentar sobre una cocinilla de gas y me dio una taza metálica con café negro. No había azúcar. No importaba. Nos sentamos en el suelo, espalda contra la pared. ¿Te molesta el silencio?, preguntó. No, le dije sincero. Me molesta más lo que aparece cuando todo está en silencio. Javier asintió. Tomó un sorbo de su café. Hay gente que no soporta estar sola con sus pensamientos, dijo. Yo solía ser así. ¿Y ahora? Ahora me caigo mejor. Supongo. Reí. No era gracioso, pero lo fue. Y entonces pasó algo raro. No un gesto, no un roce, solo una manera distinta de mirarnos.
como si los dos hubiéramos entendido que esa noche no iba a ser como cualquier otra, y que tal vez, después de la tormenta, lo más inesperado no era el silencio. Era lo que podías llegar a decir cuando sabías que no había nadie más escuchando. No sabría explicar en qué momento exacto empezamos a hablar de verdad. De esas cosas que no se dicen en la primera noche. O en ninguna noche, a veces. Tal vez fue el sonido del café hirviendo en la cocinilla, o el crujido de la madera bajo nuestras espaldas, o el hecho de que sabíamos que nadie vendría a interrumpirnos. No había señal, no había prisa, no había mundo allá afuera. Solo él y yo, encerrados por una tormenta en una especie de refugio improvisado. ¿Sabes lo que más me jodió de volver?, preguntó Javier mirando hacia el techo oscuro. Que todo seguía igual menos yo. No dije nada. Lo miré, esperando que siguiera. Mis amigos, los lugares, los bares, todo estaba igual. Pero yo, no encajaba del todo. Como si me hubieran cambiado el molde. ¿Y por qué volviste entonces? Javier se encogió de hombros. Porque afuera no era tan distinto. Solo más ruidoso. Me pareció una respuesta demasiado honesta para alguien que acababa de conocer. Pero yo también había dicho más de la cuenta con desconocidos. A veces es más fácil así. Cuando no hay historia ni futuro. Solo el presente. Me preguntó por mi ex. No con morbo. Con curiosidad sincera. ¿Duraron mucho? Casi 2 años, respondí. ¿Y terminó mal? No sé si mal. Terminó vacío. Como cuando un libro se te cae de las manos y ya no te importa si estaba bueno o no. Javier asintió. Entendía lo que decía, aunque no dijera mucho. Yo estuve con alguien también, dijo, después de un silencio largo. En la ciudad. Vivimos juntos un tiempo. Lo miré, sorprendido. No por lo que dijo, sino porque lo dijera así, tan sin vueltas. En una isla pequeña, un tipo como él, musculoso, con tatuajes en los brazos, mirada segura, no solía hablar de eso tan fácil. ¿Y por qué se terminó?, pregunté. Porque nunca fui suficiente para sus amigos. O para su familia. Y yo me cansé de fingir que no me dolía. Se quedó callado después de eso. Tomó otro sorbo de café, aunque ya estaba frío. Afuera, el viento apenas movía las hojas. A veces creo que volví para esconderme, dijo en voz baja. Pero después te das cuenta de que los fantasmas te siguen, incluso a las islas más chicas. Nos miramos un segundo más de lo normal. Yo sentí algo en el pecho. No era nerviosismo, era como una quietud distinta. Como si mi cuerpo supiera que había algo en ese momento que valía la pena guardar. Me incliné hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas, y le pregunté algo que no tenía pensado decir en voz alta. ¿Te pesa no poder decirlo acá? ¿Decir qué? Lo que sos. Javier se quedó quieto. Después, muy despacio, dijo, no sé si me pesa. Me acostumbro. Me callo. Y a veces, hasta me creo el personaje que los demás quieren que sea. Eso me dolió. Porque lo entendía demasiado bien. Y ahora, dije. ¿Conmigo? ¿Sos vos? Tardó en responder. Pero lo hizo. Ahora sí. Hubo un silencio. Pero esta vez era distinto. Cargado. El aire entre nosotros se había vuelto denso. Pesado. Casi físico. Javier dejó la taza a un lado, se estiró los hombros como si se quitara un peso invisible, y se recostó de lado, mirándome. Vos sos vos. Asentí. Pero sentí que no era suficiente, no siempre, admití, con amigos, con familia, sigo cuidando cada palabra, aunque ya haya salido del closet. A veces siento que sigo adentro, pero en otra habitación. Javier sonrió, triste. Te entiendo. Nos miramos. No sé cuánto tiempo. Lo suficiente como para que mi respiración cambiara. Lo suficiente como para que me olvidara del viento. Lo suficiente como para que supiera que algo iba a pasar si me acercaba un poco más. Pero, no lo hice. Él tampoco. Solo respiramos en ese espacio pequeño, lleno de palabras que ya no hacía falta decir. Esa noche, con el mar rugiendo todavía a lo lejos, 2 tipos que no se conocían se dijeron todo sin decir nada. Y aunque no hubo besos, ni caricias ni promesas, yo supe Supe que al día siguiente todo volvería a su lugar. Pero esa noche,
Nosotros no teníamos que volver a ser nadie, no dormimos. No porque pasara algo físico, no hubo ni un roce, ni una insinuación, sino porque algo en nosotros no quería cerrar los ojos, como si dormir significara que el momento se acababa, y eso, no queríamos. Javier se quedó acostado sobre el colchón viejo del refugio, con las manos detrás de la cabeza, mirando el techo como si pudiera leer algo ahí. Yo estaba en el suelo, apoyado en una manta, con la cabeza medio ladeada hacia él. No hablábamos mucho, pero cada tanto, alguno lanzaba una frase que abría otra conversación, como una puerta más, que no habíamos pensado cruzar. ¿Sabes lo que más extraño de estar con alguien?, preguntó en un momento. ¿Qué? El cuerpo. No lo físico en el sentido del deseo. El cuerpo. El peso de alguien al lado. El calor. Saber que hay otra respiración cerca de la tuya. Eso, lo entendí demasiado. A veces, dije, me abrazo a una almohada. Y me miento un rato. Me imagino que es alguien. Que hay alguien. Javier giró la cabeza. Me miró con los ojos entrecerrados, no por sueño, sino por algo más denso. Más humano. Yo también, susurró. Un rato después me ofreció su lugar en el colchón. Dormí vos un rato al menos. Le dije que estaba bien, que no me molestaba el suelo. Pero insistió. Yo soy más grandote, aguanto, le creí, pero en realidad creo que solo quería que me acercara. Lo hice. Me acosté a su lado. Él volvió a su posición anterior, con las manos detrás de la cabeza. Los dos mirando hacia el techo. La distancia entre nuestros cuerpos era mínima. Sentía su calor en mi brazo, aunque no nos tocáramos. ¿Esto está raro?, pregunté. Un poco, admitió, pero no incómodo. Asentí. Eso era lo que sentía también. Era raro, sí. Pero no estaba mal. No era un error. Era simplemente honesto. ¿Y si mañana no hablamos más de esto?, dije. También está bien, respondió él. Pero también podemos no fingir que no pasó. Lo miré. Su perfil en la penumbra tenía algo calmo, algo que me gustaba ver. No te imaginaba así. ¿Cómo? Tan transparente, se rió, bajito. Yo tampoco. Nos quedamos callados de nuevo. En la radio, alguien dijo algo al pasar. El sonido del mar volvía a ser suave, como si todo ya estuviera volviendo a la normalidad, pero nosotros no queríamos volver a esa normalidad todavía. Entonces Javier se giró hacia mí, muy despacio. Su brazo quedó a centímetros del mío. Nuestras caras, demasiado cerca. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Te hubiera molestado si me hubiera acercado un poco más? Mi corazón dio un salto. No. Nos quedamos ahí, mirándonos, y él no se acercó más. No hizo falta. Su mano, grande, con dedos quemados por el sol, se deslizó hasta tocar la mía. No la tomó. No la apretó. Solo la rozó. Como si pidiera permiso. Yo giré la palma. La dejé abierta. Y él, con una lentitud casi reverente, entrelazó sus dedos con los míos. Así nos quedamos. Mano con mano. Respirando. Sin urgencias. Sin excusas. No hubo besos esa noche. Solo dos hombres acostados uno al lado del otro, después de una tormenta, agarrados de la única parte del cuerpo que no exige nada más que contacto. Fue el tacto más simple del mundo, y sin embargo, fue todo. Desperté con luz entrando por las rendijas de madera. El calor ya empezaba a apretar. Javier no estaba a mi lado, pero el colchón todavía tenía la forma de su cuerpo, y el aire olía a él. A sal, a tela húmeda, a algo tibio que no quería que se fuera. Me senté despacio, escuché ruidos afuera, pasos, algo arrastrándose por la arena. Me acerqué a la puerta entreabierta del refugio, y ahí estaba él, sin camiseta, cargando ramas y troncos mojados, moviéndose con una energía tranquila, como si hubiera dormido 10 horas y no 3. Buen día, dije. Se giró, con una sonrisa tan simple que me hizo sonreír también. ¿Dormiste? No lo suficiente, respondí y me estiré. Pero valió la pena. No dijo nada, pero la mirada que me devolvió lo dijo todo. Caminé hasta él. El sol me pegaba en la cara, y por un momento pensé que la escena parecía demasiado perfecta. De esas que uno no se permite tener porque cree que no le tocan. ¿Qué haces?, pregunté.
Recojo leña. Dicen que puede llover otra vez a la tarde. Por si acaso. Lo ayudé en silencio. Cargamos ramas. Limpiamos un poco el sendero. Él hablaba poco, pero cada tanto soltaba una broma, un comentario al pasar. Se notaba que estaba cómodo. Y yo también. Cuando terminamos, volvimos al refugio. Nos sentamos otra vez, esta vez con el cuerpo más cerca. Ya no hacía falta disimular. ¿Qué vas a hacer cuando vuelvan los ferries?, preguntó de pronto. No era una pregunta casual. Tenía peso. No sé, respondí, después de pensarlo un segundo. Parte de mí quiere irse, volver, seguir. Pero otra parte quiere saber qué pasa si me quedo un día más. Él bajó la mirada. Jugó con una piedrita en el suelo. Luego me miró, serio. Yo no soy alguien con quien sea fácil quedarse. ¿Por qué? Porque no prometo cosas. No sé amar a medias. Y no sé si quiero que alguien me conozca de verdad. A veces pienso que es más fácil que todo sea una noche. Como esta. Me apoyé hacia él. No para acercarme físicamente, sino para acortar otra distancia. ¿Y si esta noche no fue solo eso? Él suspiró. Y dijo, casi en voz baja, entonces tengo miedo. ¿De qué? De que me gustes más de lo que debería gustarme a alguien que se va mañana. Esa frase me desarmó. Porque era exactamente lo que yo sentía también. Nos miramos. No con urgencia. No con deseo. Con vulnerabilidad. Y ahí, sin buscarlo, sin forzarlo, pasó. Javier se inclinó hacia mí, lento. Me dio tiempo de alejarme, de evitarlo, de romper el momento si quería. Pero no quise. Nuestros labios se rozaron. Apenas. Fue más un gesto que un beso. Una confirmación. Después sí. Nos besamos. Sin prisa. Como quien no espera nada, pero se permite sentirlo todo. Su mano encontró mi nuca. La mía su cintura. El beso fue simple, torpe por momentos, pero lleno de intención. No era un punto final. Era un inicio. Una grieta por donde podía entrar algo nuevo. Cuando nos separamos, él apoyó la frente en la mía. Perdón si esto complica todo, susurró. Ya estaba complicado desde que me diste la mano anoche. Él rió, bajito. Y nos quedamos así, respirando juntos, pensando que tal vez no hacía falta tener respuestas todavía. Tal vez por una vez, bastaba consentir. El resto de la mañana pasó como si el tiempo se hubiera vuelto más denso. Todo se sentía más lento, más atento. Como si cada gesto, una taza de café, un roce en el brazo, una mirada larga, pesara más de lo normal. Javier volvió a ponerse su camiseta mojada y agarró la radio. Le avisaron que el ferry volvería a operar al día siguiente. Solo uno, por la mañana. Después de eso, nada hasta el lunes. Me lo dijo mientras apoyaba la espalda contra la pared del refugio, mirando el mar. Mañana a las 8, el único. Yo asentí. No respondí nada. ¿Te vas a ir, no?, preguntó. No lo preguntaba con reclamo. Era una aceptación anticipada. Supongo, dije, aunque todavía no estoy seguro. Nos miramos. Él ya no tenía esa expresión serena del principio. Había algo más crudo en su cara, algo que dolía un poco mirar. No pasa nada, dijo. Era solo una noche. Mentía. Ambos lo sabíamos. Decidimos salir a caminar. La playa seguía con restos de la tormenta. Ramas, algas, alguna sandalia perdida. El sol pegaba fuerte, pero había brisa. Andábamos sin decir mucho, solo caminando lado a lado, como si lo hubiéramos hecho 1000 veces. En un momento se detuvo. Me señaló un lugar entre las rocas. Ahí solía esconderme cuando era chico. Cuando mis viejos discutían, o cuando necesitaba llorar y no quería que nadie me viera. Fuimos hasta ahí. Era un hueco entre piedras, cubierto por enredaderas y sombra. Nos sentamos. Él apoyó la cabeza en sus rodillas, como si por fin se permitiera cansarse.
No me gusta esto, dijo, que alguien llegue y se vaya así. Que me haga sentir cosas y después quede todo en el aire. Yo me senté a su lado, le toqué el brazo, muy despacio. No vine a buscar esto, dije, pero tampoco voy a fingir que no lo sentí. ¿Y entonces? Entonces no sé, yo tampoco. Hubo un silencio largo, solo las olas, rompiendo con pereza contra las piedras. Podrías quedarte, dijo sin mirarme. Un día más. ¿Y después? Él giró la cabeza. Me miró. No tengo respuestas. Pero no me gustaría que esto se quede solo en una noche con olor a tormenta. Y entonces lo supe. No era solo deseo. No era solo compañía. Había algo más. Algo que me empujaba a decir que sí. Un día más, dije. Javier cerró los ojos. Como si ese sí le bajara la fiebre. Y sonrió. Esa clase de sonrisa que no tiene promesas. Pero sí verdad. Volvimos al pueblo entrada la tarde. El sol caía a la izquierda, proyectando sombras largas sobre la arena húmeda. Las calles todavía estaban medio vacías, como si el pueblo no terminara de despertarse del golpe del clima. Javier me llevó a su casa. No era más que una cabaña de madera, paredes blancas por fuera, con persianas verdes y una hamaca oxidada en el porche. Por dentro, simple. Un ventilador, una cama, una pequeña cocina, y fotos descoloridas pegadas en la heladera con imanes de lugares a los que nunca había ido. No es mucho, dijo él, pero al menos no gotea cuando llueve. No sé qué esperabas que dijera. Es perfecta. Sonrió. Me ofreció una cerveza. Nos sentamos en el piso, con las espaldas apoyadas en la pared, los pies estirados frente al ventilador. El aire estaba denso, cargado de electricidad y algo más. Algo que no tenía nombre. Esa noche no hubo silencios incómodos. Hubo charla. Músicas en voz baja. Nos reímos de cosas que no daban risa, pero igual reímos. Siempre me imaginé con alguien, pero nunca logré sostenerlo. Me confesó, con una voz que apenas se escuchaba por encima del ventilador. Me enamoro fácil, pero me voy fácil también. ¿Y conmigo? Con vos no me quiero ir. Esa frase me atravesó como algo que no esperaba, y que al mismo tiempo había estado esperando toda la vida. Entonces, no lo hagas, le dije. ¿Y si te vas vos? No contesté de inmediato. En lugar de eso, me acerqué. Lo besé. No como antes. Esta vez fue más largo, más lento. Como si quisiéramos memorizar la forma del otro. Nos fuimos a la cama sin apuros, no hubo fuegos artificiales. Solo ropa que se quitaba entre suspiros y manos que aprendían los bordes de una espalda nueva. Su cuerpo junto al mío tenía peso, calor, un tipo de ternura que no estaba en las palabras, sino en la forma en que me abrazó después. Dormimos entrelazados. Él con la mano sobre mi pecho. Yo con la nariz hundida en su cuello. Por primera vez en mucho tiempo, dormí de verdad. Y cuando desperté, todavía estaba ahí. Me desperté antes que él. Había algo en su cara dormida que me dio ganas de quedarme mirando en silencio. La forma en que sus labios estaban entreabiertos, el ritmo lento y constante de su respiración. El brazo colgado con descuido sobre mi cintura, como si su cuerpo aún no supiera que el mío no le pertenecía. Me levanté sin hacer ruido. Salí al porche con una taza de café que encontré en su alacena. El cielo estaba limpio por primera vez en días. El mar, quieto. Y el ferry, a lo lejos, ya se estaba preparando en el muelle. Mi mochila seguía en el hostal. Pero mi cabeza estaba en otro lado. Javier salió un rato después, con el pelo despeinado y los ojos aún pesados de sueño. Se apoyó en el marco de la puerta, sin decir nada. Nos miramos. Y entonces dijo, «Todavía podés no irte». Lo dijo sin apretar. Sin expectativa. Como si me regalara la opción de elegir libremente. Pero también sabíamos los dos que no era tan simple. No sé si puedo, dije, pero sé que no quiero que esto se termine acá. Asintió. Se acercó. Me abrazó desde atrás, apoyando la frente en mi hombro. Entonces no lo terminemos. Nos despedimos una hora después, en el muelle. Sin escenas,
sin promesas grandilocuentes. Solo una mirada larga, y sus dedos apretando los míos por última vez antes de soltarlos. Llámame cuando llegues, me dijo. Y si te llamo antes, mejor. Subí al ferry. Me quedé en la cubierta, viéndolo alejarse en la orilla, de pie, con las manos en los bolsillos, como si quisiera parecer tranquilo, y por dentro, yo no sabía si estaba volviendo o yéndome. Lo único que sabía era que, aunque el viaje había sido corto, esa noche, después de la tormenta, me había cambiado más que muchos años enteros. No era amor. Todavía no. Pero era algo que quería volver a encontrar, y eso, ya era suficiente para quedarme un poco más cerca, aunque fuera desde lejos,